Generando datos para trabajar con R. Vamos a elaborar un set seed que principalmente es sembrar una semilla para que tanto mis resultados como los resultados de los estudiantes sean igual a los que yo estoy obteniendo. Entonces hacemos un set seed para todos manejar una base semilla. Hay diferentes formas de generar datos. Una es generando datos en formas de secuencia. Por ejemplo, yo le estoy diciendo genéreme datos de 1 al 100 cuyo objeto se llame X, lo llamo y de una vez se me visualiza. O pues puedo cambiar también la amplitud de cada uno de esos valores. La otra forma es concatenando los datos. Esta es una forma como para introducir datos cuando uno tiene una poca cantidad de datos y simplemente va apareciendo aquí la forma de concatenación. Otra forma es generar secuencias. Aquí yo le estoy dando el comando de que genere datos del 1 al 50 cada 5 datos. Cada 5 datos como se observa acá. O la otra es utilizando el comando by 1 al 50 cada 5 o simplemente de forma descendente del 100 al 50 cada 5, del 100 al 50 cada 5, o si no generando una cierta cantidad de datos en un determinado rango. Por ejemplo, que la secuencia exista desde 4 a 100 pero solo se generen 20 datos. O si no, puedo hacer también réplicas de un solo valor y cuantas réplicas quiero que se representen. La otra es haciendo réplicas cada cuánto y simplemente cada cuánto se repite. En este caso yo estoy diciendo genérame una réplica de 2 a 100 pero cada 5 y que se repita dos veces esta réplica de 2 a 100 y esta es la primera réplica y esta sería mi segunda réplica. ¿Ok? Generalmente dentro de los usos más comunes está el de la distribución normal estándar. Para eso vamos a utilizar el comando rnorm. Aquí yo le estoy diciendo que genere 1000 datos con una media de 20 y una desviación estándar de 4 cuyo objeto se llame X. Cada vez que yo traigo X lo visualizo y tengo la cantidad de datos. En este caso son 1000 datos que estoy generando. Como pueden ver, voy a calcular la media. La media va a ser muy próxima al promedio que yo seleccioné. Sin embargo, tiene una desviación estándar de 4. De todas maneras, siempre va a ser muy próximo. Sin embargo, si yo no doy esas características, puedo generar 1000 datos y esta secuencia va a ser totalmente aleatorizada, también con la distribución normal estándar. ¿Sí? Casi que van de datos desde 0 a 3 usualmente cuando se generan. Yo aquí estoy dando un poco más específico, estoy diciendo que me genere datos con una distribución normal desde 5 a 55, o sea 50 datos con un promedio de 25, desviación estándar de 9, lo llamo como A y me presenta unos decimales. Yo puedo redondear estos valores utilizando el comando round de redondear. Esto me permite redondear cada uno de esos valores. Asimismo, también yo puedo generar datos, ¿sí? Datos con ciertas características del 5 a 200, promedio de 15 y desviación estándar de 4. Para que ustedes vean, yo voy a calcular el promedio de este objeto de datos, ¿sí? Al ya denominar vamos a obtener un promedio muy similar al que obtuvimos y si yo quiero puedo redondear este promedio que ya lo tenemos aquí 15,07637 a tantos decimales quiero, en este caso separado por coma. Yo le voy a decir redondéeme ese promedio a 2 decimales o si no estoy conforme a 3 decimales. Si yo tengo un valor muy grande, por ejemplo este 40.4358 8765 y lo quiero a 3 decimales, simplemente le doy el comando round separado por coma, pues la cantidad de decimales. Otra forma es hacer selección de muestras
con reemplazo o sin reemplazo, o con reposición y sin reposición. Yo voy a generar al azar, es un método también al azar. Tengo datos, por ejemplo, del 1 al 50 y que me seleccione solo 10 con reposición. Eso quiere decir que la probabilidad de que se me genere un dato repetitivo existe, ¿sí? En este caso también lo puedo hacer sin reposición, nada más lo puedo poner false o por default simplemente no pongo nada. Entonces yo estoy generando datos del 1 al 50, 10 datos y estos son sin reposición, o sea, ninguno de estos valores va a ser repetitivo. Cuando yo pongo replace true, tengo la probabilidad de que al menos uno de esos valores se repita, como en este caso el 44, y aquí ningún valor por lógica se va a repetir, ¿sí? También puedo generar datos con distribución normal que no tengan ninguna propiedad, solo cierta cantidad de datos, y asimismo elaborar algunas estadísticas básicas como descriptores gráficos, por ejemplo como el histograma. Vamos a ver la distribución uniforme. Puedo generar cierta cantidad de datos con una distribución uniforme para que ustedes vean la diferencia en un histograma. Vamos a unirlo utilizando este comando par en row 1, 2, una fila, dos columnas, y una vez particionado puedo ver los dos histogramas acá y a partir de ahí yo ya puedo hacer resúmenes estadísticos, gráficos de cada uno de ellos.